verso 1 al 7, ahí va a estar la palabra del Señor. Gloria sea su nombre, Señor. Abdías, capítulo 1, verso 1. Como le dije, está después de Amós, antes de Jonás. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te has hecho entre las naciones, y estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán los que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarán algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Padre Santo y bendito Salvador, tu palabra, Señor, en este día ha sido leída. Te rogamos, Señor, que pueda correr y ser glorificada. Amén. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda llegar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Rogamos, Señor Dios Todopoderoso, que por medio de tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría y entendimiento para comprender lo que las Escrituras quieren decirnos en este día. Amén, Señor. Que cada hermano y hermana en la fe, que cada uno de los que oyen esta palabra puedan, Señor, por medio de tu gracia, comprender lo que tú, Señor, quieres decirnos en este día. Te lo suplico, Señor, háblanos, Señor, te lo suplico, para tu gloria, para tu honra, Señor. Porque si en este día se predica tu palabra, es para tu gloria, es para que tú seas, Señor, reconocido como santo y verdadero. Y lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Toda la honra y la gloria sean al santo y solo soberano Dios. Amén. Bueno, mis hermanos y hermanas en el Señor, favor de tener sus Biblias siempre abiertas. Amén. Para poder ir analizando cada uno de estos versículos de la palabra del Señor. Este libro de Abdías es un libro muy olvidado muchas veces dentro de lo que es la palabra del Señor. Un libro que para muchos les es difícil de encontrar dentro de lo que es la Biblia, pero me gusta mucho como dice un estudioso de la palabra del Señor. Estas cartas de los profetas menores son muy cortas en extensión, pero son como bombas atómicas cuando las analizamos, ¿cierto?, en su extensión. El Señor a veces en tan breves versículos puede decirnos tantas cosas, y eso, ¿cierto?, lo hemos podido ir analizando por medio de nuestro estudio de la palabra de Dios. En este libro de Abdías, el cual es un profeta del Señor, no se dice mucho de él, pero sí podemos entender, hermano, que nos dice algo muy glorioso. Solamente el verso 1 dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así. Qué glorioso es entender que cada una de las personas que predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se está predicando a sí mismo, sino que está predicando a aquel que le llamó por soldado. Amén. Cada persona que se acerca a Cristo y se le ha dado la orden, como lo es a cada uno de los cristianos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio,
de ir y hacer discípulos a las naciones, a cada uno que se le ha encomendado esa tarea del Señor, debe entender en primer lugar, como pudo comprender Abdías, que debemos decir lo que el Señor quiere decir. Esta profecía es en contra de Edom, porque dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Antes, cierto, de pasar a esa parte, entendamos esto. La visión profética y la visión bíblica se caracteriza por decir, así ha dicho el Señor. Usted y yo no puede decir, yo pienso que es así, yo creo que es así, de alguna manera yo creo que estas cosas son así. No, debemos decir con propiedad, así ha dicho el Señor. Pero no porque yo diga, cierto, así lo ha dicho, sino porque la palabra del Señor lo dice así. El libro de los Hebreos capítulo 1 nos muestra que en la antigüedad el Señor nos habló por los profetas, pero ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, el cual es, cierto, el heredero de todas las cosas, en el cual todas las cosas subsisten. Es decir, si el Señor nos habla hoy en día, nos va a hablar a través de la Biblia. No hay otro lugar por donde la palabra nos pueda hablar. Solamente la Biblia es la palabra de Dios. Y aquellos que predican el Evangelio de Cristo, no solamente desde los púlpitos, sino donde quiera que se encuentren, deben entender, como lo comprendió Abdías, que lo que es acerca de él no importa. Lo que importa es predicar lo que el Señor ha dicho. No importan nuestras opiniones, importa lo que Dios ha dicho. Y este dicho es en contra de Edom. Edom era una ciudad de la antigüedad, una ciudad que se caracteriza por su insolencia, por su soberbia y por su autosuficiencia. Por eso este libro de Abdías nos lleva, ¿cierto?, a no solo analizar, y no analicemos solamente las personas de afuera, analicémonos a nosotros mismos. Queremos en esta tarde que cada uno de nosotros se pueda examinar a sí mismo si está en la fe. A través de esta palabra podemos ver y puede ser escudriñado aún nuestro propio corazón. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Para poder entender quién es Edom, debemos comprender de dónde sale esa nación. Edom es una nación que sale de los lomos de Esaú. Esaú es un personaje bíblico del libro de Génesis, en el cual usted lo puede hallar en el verso 25. Génesis capítulo 25. Entonces, ¿quién forma la nación llamada Edom? Es Esaú. Cuando vemos a Edom, es como si nos metiéramos en un microscopio y analizáramos el corazón de este hombre llamado Esaú, el cual es una persona que nos llama mucho la atención dentro de las Escrituras por su insolencia, por su soberbia, por su orgullo y por cómo él se comporta ante las cosas del Señor. Génesis capítulo 25, verso 25 dice la palabra del Señor. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Amén. En primer lugar, entendemos que el padre de este niño llamado Esaú, el cual se transformaría más adelante en Edom, el padre era Isaac. Recordemos que el Señor había tomado a Abraham para darle una gran herencia. Y no una herencia terrenal, sino una herencia celestial. Porque este hombre llamado Abraham saldría por fe confiando en las promesas de Dios. Saldría porque la palabra del Señor se lo había dicho. Saldría de su zona de confort. Saldría, cierto, de su lugar donde él vivía en Ur de los Caldeos para vivir conforme a las promesas de Dios.
Así también la promesa viene sobre su hijo Isaac. Pero ahora Isaac tiene dos hijos. El primer hijo es llamado en las Escrituras como el primogénito. Amén. El primogénito es un hijo dedicado al Señor. Cada hijo que tenía un israelita, cada primer hijo es un hijo el cual le pertenece al Señor. En este caso, al nacer este niño llamado Esaú, él sale primero y él tenía esa responsabilidad de pertenecer al mismo Dios. El primogénito, es decir, el primer hijo varón, recibía toda la herencia de su padre. Y la herencia no solo consistía en las cosas materiales, sino también en el sacerdocio de su casa. Es decir, si Esaú, que era el primogénito, él, ¿cierto?, tenía la responsabilidad de seguir este camino y servir a Dios, tal como lo había hecho su padre Isaac, tal como lo había hecho su padre Abraham. Pero vemos en este verso 26, ¿cierto?, que él es hermano mellizo del mismo Jacob, que quiere decir Jacob, ¿cierto?, es suplantador, el que suplanta, porque él, Jacob, mire lo que hizo, ¿cierto?, estaban sacando a su hermano del vientre y él se aferró a aquel calcañar, ¿cierto?, como cerca del talón de su hermano, ¿cierto?, y salieron los dos, casi los dos juntos. Por eso a su hermano le colocaron por nombre Jacob. Pero vemos en el verso 27 que estos niños crecen y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de la casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Cuando hablamos de Esaú y Jacob, no hablamos, ¿cierto?, de grandes personas, no hablamos de las mejores personas, no. Porque siempre el que sale por encima de todas las cosas es el Señor. Tenemos, ¿cierto?, a un hijo como Esaú, el cual no le gusta estar en casa. No le gusta estar en casa, siempre está afuera, siempre está afuera. Y tenemos un hijo llamado Jacob que está siempre, ¿cierto?, en casa. Luego dice el verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Se fija cómo se le llama? Es como su seudónimo a Esaú, se le llama Edom, y Edom significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Le importaban las promesas de Dios a Esaú? No le importaban. A Esaú no le llegaban a tanto importar que él fue capaz de vender o de jurar, ¿cierto?, a su hermano para cambiarle la primogenitura. Entendamos que Esaú es una persona que no le interesa cambiar las cosas de Dios por cosas temporales del pecado. No le interesa, ¿cierto?, cambiar las cosas del Señor con tal de saciar su deseo carnal. El deseo carnal de Esaú, ¿cierto?, el deseo de la carne de Saúl en ese momento era comer un guisado de lentejas. Y solamente por saciar su vientre con esas cosas fue capaz de vender y jurarle a su hermano que le daría la primogenitura. ¿Y qué es lo que hace él? Menospreciar las cosas del Señor. Edom se caracteriza, o Esaú se caracterizan por ser menospreciadores de las cosas del Señor, por tenerlas en menos. Lo último que hacen son las cosas de Dios. Para ellos es más importante cualquier otra cosa en el día que las cosas del Señor. Siempre los Esaú van dejando las cosas del Señor de lado.
aunque están, ¿cierto?, dentro de donde se reciben las promesas, van postergando las cosas del Señor y haciéndolas a un lado porque tienen cosas más importantes que hacer. Es importantísimo ir identificando, no sea que nosotros o alguno de nosotros sea un Esaú capaz de cambiar los privilegios del Señor por las cosas terrenales de este mundo, capaz de cambiar las cosas del Señor por cualquier deleite temporal del pecado. Vemos en el capítulo 27, verso 34, que más adelante ellos crecen aún más y le toca al padre Isaac darle la bendición a su hijo, el cual, cierto, debía ser Esaú. Pero su padre Isaac ya estaba ciego en ese instante, por lo cual no podía, cierto, obviamente ver. Y así, cierto, Jacob, que siempre fue un suplantador, él se disfrazó igual que su hermano, cierto, como su hermano era velludo, él se colocó aquí, cierto, como piel de oveja, para que cuando su padre lo tocara pensara que era Esaú. Así suplanta a su hermano y él recibe lo que es la primogenitura. Mire lo que dice Génesis 27:34. Dice la palabra del Señor. Cuando Esaú, ¿cierto? Y bendijo, Isaac bendijo a Jacob, y después viene Esaú, regresa de donde él estaba fuera de casa, él andaba cazando, vuelve Esaú y en el verso 34 dice, verso 33, perdón, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y él será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que es decir, suplantador, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Se fija cómo este hombre está llorando? No solo porque había vendido anteriormente la primogenitura, sino porque su hermano lo había suplantado y había tomado esta primogenitura y también esta bendición. Vemos que Esaú, ¿dónde tiene su corazón? Él no lloraba por dejar las cosas del Señor. Él no lloraba porque había perdido las cosas del Señor. Él lloraba porque no tenía bendición. ¿Cuántas personas, hermanos, buscadores de bendiciones terrenales, solamente se enfocan en estas cosas materiales y cuando le empieza a faltar, empiezan a renegar en contra del Señor? ¿Cuántas de las personas que solamente buscan las cosas de esta tierra empiezan a perderlas y empiezan a dudar de las cosas de Dios? Así este hombre llamado Esaú lloró para poder ser bendecido, pero la bendición nunca vino a él. Jamás vino la bendición a él por lo que él mismo había hecho. Vemos en el verso 41 y dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahora el corazón de este hombre llamado Esaú, el cual se convertiría después en la nación llamada Edom, era un corazón lleno de odio, era un hombre que menospreciaba las cosas de Dios, era un hombre que se enfocaba solamente en las cosas de esta tierra y las cosas del Señor las seguía postergando. Vamos viendo por medio de las Escrituras que este hombre, para llevarle la contraria a su padre, este hombre llamado Esaú, no solo le bastó, ¿cierto?, con ignorar las cosas del Señor, sino que también dice Génesis 28:8, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael,
y tomó para sí mujer de Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Se transformó más y más en un desobediente, haciendo las cosas contrarias a lo que le aconsejaba su mismo padre. Génesis capítulo 36, versículo 1. Génesis capítulo 36, versículo 1 dice la palabra del Señor con más claridad. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. ¿Se fija? Esaú es llamado nuevamente Edom. Entonces este hombre llamado Esaú, el cual se transformaría en Edom, era un hombre que en realidad no le importaba absolutamente nada las cosas de Dios, aunque estaba cerca de todo esto. Estaban las promesas de Dios ahí, estaban absolutamente todas las cosas que el Señor le había prometido a sus padres, pero él las desaprovechó y él no tomó en cuenta las cosas del Señor. Es lo que más se repite. Cuando crece, ¿cierto? Y este hombre Esaú muere, obviamente sus hijos siguen con esta nación. Y cuando los hijos de Jacob, que después el Señor le cambiaría el nombre y el Señor sí le daría una bendición, porque era necesario cambiarle el nombre de usurpador para ponerle el nombre a este hombre llamado Jacob, Israel. El Señor le perdonó todos los pecados a Jacob y lo hizo una nación también llamada Israel. Pero en un momento en el libro de Números capítulo 20 verso 14 se topan estas dos naciones más adelante. Recuerde que Israel en ese instante había salido de Egipto, Edom ya tenía su tierra, sus dominios, y cuando el pueblo de Israel iba pasando cerca de las ciudades de Edom, dijo la palabra del Señor en el Números capítulo 20 versículo 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. ¿Y qué respondió Edom? Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si beberemos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho tiempo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Se fija cómo la misma actitud que había tomado su padre, Esaú, ahora esta nación llamada Edom, la estaba tomando nuevamente con su hermano. Esaú lo único que quería era matar a su hermano. Pero cuando pasó todo eso, años después, muchos años después, cuando los dos eran una nación, este Edom no le quiso dar la mano a aquel pueblo Israel, el cual era su hermano. Así vemos, hermanos y hermanas en el Señor, que este tipo de personas se creen autosuficientes. Aquel Edom, que es Esaú, representa la autosuficiencia, representa que si los demás están padeciendo, a él no les importa, aunque sean su propia familia, aunque sean sus propios hermanos. ¿Le interesa a usted los hermanos y hermanas en la fe? ¿Está preocupado por ellos? ¿Se preocupa por ellos? No seamos, ¿cierto?, como este Edom, que no le tiende la mano a nadie, ni siquiera a sus propios hermanos. Hemos visto cómo se da el desenlace de la historia de Edom y de Jacob, pero veámoslo desde la perspectiva de la predestinación de Dios. Malaquías capítulo 1 nos habla con respecto a Edom y Jacob o Esaú, ¿cierto? El libro de Malaquías,
capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Se fija cómo el Señor en su predestinación había elegido a Jacob antes que Esaú. Pero hay muchas personas que se han anticipado y han dicho que en esta predestinación el Señor eligió a Jacob porque Jacob iba a ser en el futuro alguien mejor. Lo vimos, ¿cierto?, por medio de las Escrituras. Y si usted profundiza más sobre Jacob, Jacob tampoco era la mejor persona. Jacob era un hermano que siempre quería, ¿cierto?, usurpar el lugar de su hermano. Pero el Señor había amado a Jacob, no por lo pecador que era, no por lo malo que había hecho, y lo aclara el libro de Romanos capítulo 9, verso 13. Romanos capítulo 9, versículo 13. En el sentido de la predestinación, dice la palabra del Señor, y vamos a leer desde el verso 10. Dice, Romanos capítulo 9, versículo 10. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues, escuche lo que dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y aquí se anticipa el apóstol Pablo y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Dios no elige a Jacob porque era mejor que Esaú, era mejor persona. No, lo elige antes de que ellos hicieran bien o mal. Lo elige antes. Así que queda descartada cuando se habla de la predestinación, que hay personas que dicen, pero ¿qué pasa, cierto? El Señor eligió a lo mejor porque yo iba a ser mejor que otras personas. No, todos somos malos, todos merecemos el infierno. Y si el Señor ha elegido a alguien desde la predestinación, cierto, desde antes de la fundación del mundo, es solo por el amor que Él le tiene a estas personas. Y no es un amor por lo que ellos han hecho. Es un amor que ha nacido desde lo más profundo del corazón de Dios. Pero vemos que esta promesa estaba, ¿cierto?, sobre Jacob. Pero Esaú se ha convertido también en una nación. Porque recuerde lo que decía también aquella profecía, que los dos serían, cada uno, ¿cierto?, sería una nación. Porque le dijo, ¿cierto?, a aquella madre, en tu vientre hay dos naciones. Es decir, que en ese sentido Esaú no perdió muchas cosas, sino que él perdió las cosas del Señor, que son las más importantes. ¿Y quién las despreció? Él mismo. Él mismo las despreció porque él tenía la misma primogenitura, pero él la despreció. O sea, se transformó en un menospreciador. Vemos el libro de Hebreos capítulo 12, verso 16, con respecto a este hombre llamado Esaú, el cual se transformaría en Edom. Hebreos capítulo 12, versículo 16, dice la palabra del Señor. Otro dato que aportar, Hebreos capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de desear heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué dice la palabra del Señor? No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Se fija cómo toma el ejemplo de Esaú para llevarlo, ¿cierto?, a los hebreos, a esta carta a los hebreos, y decirle, no vaya a existir entre ustedes un Edom o un Esaú, el cual es un fornicario, el cual es un profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Obviamente la fornicación aquí no se está hablando del deseo sexual, sino que se está hablando de no solo, ¿cierto?, cometer este pecado de manera sexual, sino que está hablando aquí de haber cambiado su primogenitura, haber menospreciado su primogenitura a cambio de un plato de comida.
Es decir, esta palabra fornicación es parecida a la palabra prostitución. Una prostituta se acuesta, ¿cierto?, a cambio de dinero. Aquí Esaú cambió su primogenitura a cambio de un plato de comida. Hermano, líbrenos el Señor de que alguno de nosotros sea un fornicario o un profano, capaz, ¿cierto?, de ensuciar las cosas de santidad. ¿Cómo una persona puede ensuciar las cosas de un Dios santo? Ensuciando su nombre, bautizándose en el nombre del Señor y después haciendo las peores cosas. Así estas personas, ¿cierto?, menosprecian las cosas del Señor, dejándolas de lado y en sus hechos no importándoles. Entonces, volvamos al libro de Abdías. Libro de Abdías. Vamos viendo entonces por medio de la palabra del Señor que es un pecado muy grave, demasiado grave, menospreciar las cosas del Señor, no tener en cuenta las cosas mismas del Señor. Edom, es decir, Esaú, representa a todos aquellos que menosprecian las promesas de Dios, prefiriendo saciar su carne, alimentar sus deseos, preferir lo carnal antes que lo espiritual, preferir su ambición antes que a Dios mismo. No podemos cambiar la verdad de Dios por la mentira. No podemos cambiar la gloria misma de Dios por las cosas banales de esta tierra, hermano. No podemos tener dos señores. O amaremos a uno o menospreciaremos al otro. Vemos en Abdías, verso 1, visión de Abdías. Jehová el Señor así ha dicho en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Hemos oído el pregón de Jehová. Pregón significa anuncio en voz alta en un lugar público para que su palabra sea oída por todos. Es decir, cuando dice la palabra del Señor que este hombre llamado Noé fue un pregonero de justicia, está hablando de que él habló en público lo que iba a pasar con el mundo entero. El Señor también utiliza el pregón, es decir de una manera pública lo que va a acontecer con un pueblo que Él va a destruir. Si usted lee el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, se va a dar cuenta, ¿es cierto?, y los profetas menores, se va a dar cuenta que el Señor preparaba a aquellas naciones antes de que viniera toda esta destrucción. El Señor les decía, yo las voy a castigar por esto, por esto y por esto, y de esta manera yo las voy a castigar. Es decir, el Señor nos advierte, hermano. Si alguno de nosotros fuera Edom o fuera este mismo Esaú, si alguno de nosotros anda tras las cosas de este mundo, sobre las cosas de esta tierra, así menospreciando el nombre del Señor, el Señor con esto nos está advirtiendo. El Señor está pregonando, el Señor no está diciendo estas cosas en oculto, no está haciendo un consejo en oculto, sino que el Señor nos está declarando todas estas cosas. Amén. Que vendrán a causa de nuestra maldad. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Se fija cómo este anuncio de Dios contra el menospreciador de Edom, contra aquellos que menosprecian las promesas de Dios, Dios les avisa antes de que los vaya a destruir. Vemos cómo en 2 de Crónicas 36:16, 2 de Crónicas capítulo 36 verso 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se fija que el Señor le envía a las personas para que se arrepientan, le envía a las personas lo que ellos están haciendo mal. Públicamente les dice los juicios que van a venir sobre ellos, pero ellos no entienden. Menosprecian la palabra del Señor, se ríen de las cosas del Señor, dicen es que yo si hago esto no creo que sea tan así. Eso ya es menospreciar las cosas del Señor, es hacer que baje el valor de las cosas del Señor. Pero lo que el Señor hace, hermano, es algo que no se va a detener. Amén. Luego dice, ¿cierto? Levantaos y levantaos contra este pueblo en batalla. Dios utiliza a los enemigos de Edom
para planear destruirlo. Pensemos en esto, hermano. Cuando una persona se transforma en un Edom, se transforma en un Esaú, se está transformando en un enemigo de Dios. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Usted puede tener por enemigo a muchas personas, pero si su enemigo es Dios, es lo más tremendo y más terrible que puede venir sobre su vida. Pero el Señor, para llevar a cabo, ¿cierto?, sus planes de juicio en contra de alguien, utiliza a las personas que están a su alrededor. Y esto no es la primera vez que el Señor lo hace, sino que también en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 5, nos muestra cómo el Señor utiliza a las personas que están alrededor para cumplir sus juicios sobre las demás naciones. Isaías capítulo 10, versículo 5 dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de su ira le enviaré, para que quite despojos, arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como el lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. ¿Se fija cómo, hermano y hermana en el Señor? Solo el Señor permite que vengan, ¿cierto?, los juicios y las calamidades sobre las personas. Él no lo ejecuta, Él no hace, ¿cierto?, lo malo. Él solo lo permite. Él solo se retira y hace que los enemigos vayan y destrocen todo lo que estén a su paso. Así, ¿cierto?, como Asiria fue un instrumento del Señor para derribar a los enemigos y aún para que el pueblo de Israel sea castigado, así también sobre Edom el Señor utiliza, ¿cierto?, a los que están a su alrededor para destruirlo, para hacer juicio en contra de aquellos que menosprecian las cosas de Dios. Vemos en este verso 2 de Abdías y dice: He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. No hay fuerza en Edom, pues Dios mismo tiene aún control del poder de aquella nación. ¿Cuántos se jactan de lo que tienen terrenalmente, no sabiendo que en las manos de Dios está todo? Y si Él quiere, serán reducidos a nada. Hermanos, esto es lo que quiero que entendamos por medio de las Escrituras. Si ponemos nuestra confianza como Edom en las cosas terrenales, si colocamos nuestra confianza como Edom en las cosas que tenemos, ¿cierto?, de manera vana en esta tierra, esas cosas las podemos perder. Aunque creamos tener una seguridad en el trabajo, aunque creamos tener una seguridad en nuestra casa, aunque podamos tener seguridad en muchas cosas terrenales, esas cosas las podemos perder en cualquier momento. Amén. Y muchas veces por ser soberbios e insolentes en contra del Señor, por querer preferir otras cosas antes que el Señor, puede venir toda esta calamidad sobre nosotros. Y el Señor nos dice: he aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Es decir, el control aún mismo de tu fuerza está en mis manos. Puedes tener muchas cosas hoy, puedes jactarte de muchas cosas, pero toda tu fuerza está en mi mano. Y yo te puedo hacer pequeño en un instante. En un instante yo te puedo hacer pequeño, indefenso, débil. Dice: estás abatido en gran manera. Es decir, ¿cierto?, fuiste cayendo en tierra. Tu soberbia está muy alta, tu altivez está muy alta, te crees muy grande, pero el Señor te puede derribar en un momento. Amén. Al Señor no le gusta que nadie se coloque como alguien grande. Nadie empiece a mirar a la gente por encima del hombro. Al Señor no le gustan esas cosas. Y no le gustan al Señor porque Él es el único grande. Él es el único Dios todopoderoso. Amén. Él es el único que está por encima de todas las cosas. Y cuando el ser humano quiere creerse por encima, va a tener que ser abatido. Porque no hay fuerza que prevalezca en contra del poder de Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el que pesa los corazones. Él es el que mira nuestras intenciones. Él es quien aún sabe lo que estamos pensando en nuestra mente. El libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, dice la palabra del Señor. Salmo 24, versículo 1, dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. Hay personas que dicen, pero ¿por qué el Señor tiene poder sobre mis cosas? ¿Por qué el Señor? No son sus cosas, no son mis cosas. Todas estas cosas le pertenecen al Señor. Amén. Hay personas que dicen, pero ¿por qué yo tengo que ayudar a los demás? Las cosas que usted tiene, las cosas que yo tengo son del Señor. Por lo cual no podemos, ¿cierto?, no ayudar a los demás porque todo esto le pertenece al Señor. Hay personas, ¿cierto?, que están metidas con el tema del diezmo y todo eso y creen que con el diezmo solucionan todo. El diezmo, ¿cierto?, el 10% no es solamente del Señor. Todo es del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Y eso es lo que usted y yo deben entender. Eso es lo que Edom no entendió. Todo lo que él tiene es del Señor. Aún la bendición que él tenía. Aún la promesa de la primogenitura que había sobre su vida. Todo eso es del Señor. Pero él lo miró en menos. Él miró en menos al mismo Señor. Ignorando que el Señor es el dueño de todas las cosas. ¿Qué es lo que dice Job en el capítulo 1, versículo 21? El Señor es el que da, el Señor es el que quita, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Nosotros venimos desnudos a esta tierra, aún nuestro cuerpo no nos pertenece, aún nuestra vida, nuestros pensamientos y todo lo que tenemos no nos pertenece, todo le pertenece al Señor. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Verso 3. Vemos lo que hace esta descendencia de Esaú, que muestra el corazón mismo de Esaú. Edom muestra el corazón mismo de Esaú. Por eso es importante que los padres, ¿cierto?, aquellos que el Señor los ha bendecido con hijos, comprendan una cosa. Los hijos han heredado lo mejor, lo peor de los padres también. Si han heredado algunas cosas de los padres, también han heredado otras prácticas que estarán también en sus corazones. Si Esaú era de una manera, sus hijos llamados Edom también eran de esa manera. Y una nación se comportaba tal como se comportaba su padre. Por lo cual, si usted tiene hijos, dése cuenta que va a tener casi las mismas debilidades que va a tener usted. Por lo cual usted ya puede ir enseñándoles y anticipándose a esas cosas desde cuando son pequeños. Porque cuando son grandes esas cosas, tal como le ha costado a usted, ¿cierto?, tal como hemos tenido que humillarnos tanto al Señor para que quite todas esas cosas malas de nuestro corazón, aquellos padres van a vivirlo, van a vivirlo. Si no los corrigen cuando pequeños, cuando grandes no van a tener nada que hacer. No nos convirtamos, ¿cierto?, y no permitamos que nuestra descendencia se transforme en un Edom. La soberbia de tu corazón, dice el verso 3, te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará en tierra? ¿Se fija cómo es esa descendencia de Esaú? Son sobrados, hermano. Son soberbios. La descendencia de Esaú muestra la naturaleza de él mismo. Como si se mirara, ¿cierto? Como lo dije anteriormente, en un microscopio podemos contemplar el corazón de Esaú de una manera abierta. Cuán grande es el poder de Dios, que dice el libro de Apocalipsis 2:23, que el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Amén. Cuando decimos yo no soy soberbio, cuando una persona dice no, si yo no soy soberbio, es porque lo es, hermano. Si una persona dice no, es que yo no soy soberbio, ahí ya lo estamos siendo. Nosotros tenemos que pensar, a veces siempre hay un grado de soberbia en nosotros. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer morir, hermano. Si es necesario que el Señor nos humille en tierra, el Señor lo va a hacer, con tal de que aprendamos de que la soberbia no es algo que un cristiano debe tener. El Señor escudriña nuestra mente y nuestro corazón y nos hace saber nuestro verdadero estado. Soberbia, orgullo, viene de la palabra sadón en hebreo, que significa insolencia. Una persona soberbia, una persona orgullosa, es un insolente delante de los ojos de Dios. Por eso, ¿cierto? Por eso una persona soberbia o orgulloso es como cuando un hijo viene y le contesta a su papá o le contesta a su mamá. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Un insolente. Porque está traspasando lo que está por encima de él. Nosotros no podemos traspasarnos, ¿cierto? O creernos más allá, hermano, no podemos.
Mire lo que dice, y esto es lo que usted debe entender. Para el Señor la soberbia es un pecado, pero tan terrible, tan asqueroso para Él. Dice Proverbios 8:13. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice la palabra del Señor así. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Es decir, el Señor ni siquiera puede mirarlo. A un soberbio el Señor ni siquiera puede mirarlo porque es algo que Él ya no lo puede soportar. No lo soporta, no soporta una persona soberbia. Y usted puede decir, ¿qué es lo que es un soberbio? Aquí en la Biblia la palabra soberbia, orgullo, altivez, insolente, se utiliza de manera intercambiable para decir lo mismo. Por lo cual, si estamos diciendo orgulloso, soberbio, altivo, estamos hablando de la misma persona. Soberbio es sentirse superior frente a los demás y desprecia a los demás. También, cierto, se le añade lo que es el orgullo, y es tener una estima en exceso sobre las habilidades, sobre los logros, sobre lo que se hace sentirse superior. Si usted es una persona, y ahí es donde empezamos a ver el orgullo y la soberbia, hermano. Si andamos puro contando cosas de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado, cuando empezamos así es porque ya el orgullo y la soberbia ya lo está comiendo. Eso es lo que debe entender. Cuando ya empezamos a mirar los logros y empezamos a mostrárselo a las personas y empezamos, ¿cierto?, a decir esto logrado, es porque ya la soberbia y el orgullo ya los tiene. Es porque ya estamos mirando por encima del hombro a los demás. Hermano, digamos como Job, hemos venido desnudos a esta tierra, nada es de nosotros. Si tenemos algo lo podemos perder en cualquier momento. Lo que tenemos es gracias al Señor. Pero a Él no le gusta. Y aún no puede ver, no lo puede contemplar, es algo cierto que le apesta al Señor, alguien soberbio, orgulloso, porque para Él es una persona insolente. Dios no lo soporta. Proverbios capítulo 6, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Proverbios 6, 17 y verso 16 para entender, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. No es que solamente Él no las pueda ver y ni contemplar porque algo que tanto cierto le apesta, sino que también es abominable para Él, es repugnante. Y en primer lugar, adivine lo que está: los ojos altivos, es decir, la soberbia, el orgullo. Los ojos altivos son algo que al Señor le repugna, es algo asqueroso para los ojos del Señor, una persona soberbia. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor así. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No son solo prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Se fija, hermano, ¿qué es lo que es ser una persona orgullosa, soberbia? Una persona que ya está empezando a mirar a los demás como nada, menospreciando a las demás personas, creyéndose mejor que los demás. Es una persona que está tentando al mismo Dios. Por eso, hermano, ahí sí que nos estamos metiendo con la persona equivocada. Si estamos, hermano, poniéndonos en contra del Señor, el peso y el castigo que va a venir es algo muy grande. Vea, si usted profundiza más sobre Esaú, la nación que más le repugna al Señor es Esaú. El que más le promete juicio, el que más le promete que le van a pasar cosas, es a Esaú, Edom, porque aquellos son tan soberbios y se creen tan grandes que nada les puede pasar. Dice, la soberbia es, ¿qué es lo que provocan las personas? Un engaño a sí mismo. Una persona soberbia se está engañando a sí mismo y se está cegando. Se está cegando de tal manera que solamente se está viendo él o ella y no está mirando lo que está pasando a su alrededor. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará en tierra? Hasta hoy en día existen las ruinas de esta ciudad de Edom. No queda ninguna persona allá, porque el Señor los destruyó. ¿Sabe por qué ellos? Y si usted en algún momento tiene tiempo, puede buscar en internet lo que es la ciudad de Petra. No sé si la ha escuchado.
es una ciudad que está esculpida en la misma piedra. Por eso ellos se sentían tan seguros, porque estaban amurallados, ellos hicieron en la misma piedra, hicieron una ciudad, en un mismo cerro, ¿cierto? Esculpieron ese cerro y una está muy bonita. Para poder llegar ahí eran caminos muy pequeños y muy riesgosos, por los cuales era muy fácil identificar a los enemigos. Por eso ellos habían construido eso y se creían que nadie los podía hacer daño. Por eso dice, te has engañado tú que moras en las hendiduras de las peñas, en esa ciudad Petra, en esa ciudad que parecía ser impenetrable al estar, ¿cierto?, en la misma roca. Dice, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará en tierra? El orgullo y la soberbia que ellos creían tener es algo que los cegaba. No crea, hermano, que si seguimos en el mal camino, los va a hacer las cosas bien, los va a pasar bien. A veces creemos, ¿cierto?, como Edom, no nos está pasando nada, estamos haciendo cosas malas, ¿cierto?, y no está pasando nada. No, quizás yo estoy siendo orgulloso, estoy siendo soberbio, no me están importando las cosas del Señor, estoy postergando las cosas del Señor, las estoy dejando de lado las cosas del Señor. Usted pensará, no me está pasando nada. Eso ya es un sentimiento de soberbia porque está pensando que el Señor no está viéndolo. Está pensando que el Señor no está contemplando. Entonces, pensemos por un momento que el Señor, y roguémosle, Señor, quite toda soberbia de nuestro corazón. El corazón del altivo representa el corazón de la misma humanidad. El corazón soberbio reconoce, cierto, lo que es el corazón de la misma humanidad, que dice el verso 4. Si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Oh, que el Señor quite todo orgullo, porque muchas personas hoy en día, ¿cierto?, dicen, no, el ser humano es tan grande que ya ha podido llegar al mismo cielo, ha podido colocar naves ahí, ¿cierto?, satélites en el espacio, pero el Señor tiene tanto poder para derribarnos de allá mismo, hermano. La soberbia a veces no hace subir, pero el Señor en el instante cuando nos estemos soberbeciendo nos puede hacer comer tierra. Tal como lo hizo con Nabucodonosor, un hombre, cierto, que llegó a una altura tan grande porque el Señor lo había permitido, pero cuando salió de su palacio y dijo, esta es la Babilonia que yo he creado, inmediatamente vino el juicio sobre él, se volvió como un animal y se volvió tan loco que andaba como un animal en cuatro patas comiendo pasto, y hasta que no reconoció que todo lo que tenía era porque el Señor lo había permitido, a él no se le restituyó el reino. Amén. Hasta que miró, cierto, al cielo y dijo, el Señor es el rey de todas las cosas. Ahí se le fue restituido todo. Se le fue restituido todo, sí. Así, hermano y hermana, si no reconocemos que todas las cosas son del Señor, las podemos perder cuando Él quiera. Las podemos tener hasta el punto que Él quiera. Todo lo que tenemos, nuestra vida, todas las cosas son de parte del Señor. Por lo cual, no menospreciemos estas cosas. No menospreciemos menos las cosas del Señor. Porque una persona que confía en su autosuficiencia, una persona soberbia, orgullosa, altiva de corazón, una persona que actúa de esa manera se está volviendo un insolente, un falto de respeto en contra del mismo Señor. Y el Salmo 73 le dice a aquellas personas que confían en sí mismos, Salmo 73, verso 19, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Se fija que cuando la caída es de repente, una persona queda devastada, una persona queda asolada. Cuando vienen estas cosas de repente, cuando lo pierden todo, hermano, hay personas que se llegan hasta suicidar por ese tipo de cosas. Edom no entiende, Edom se cree invencible. No nos creamos invencibles, hermano. No nos creamos personas que nada nos puede pasar, no. Que el Señor traiga humildad a nuestro corazón. Amén. Que el Señor traiga humildad a nuestro diario vivir. Y si ha de humillarnos para que lo entendamos, Señor, humíllanos, Señor. Señor, humíllanos para poder entender, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Luego vemos en este verso 5, dice,
Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarán lo que bastase. Si entraren a tus vendimiadores, no dejarán algún rebusco. ¿Sabe lo que el Señor hace en este verso 5? Le muestra la fragilidad de Edom. Aunque se creía una persona invencible, y dijo, ya menosprecié las cosas del Señor, pero yo igual voy a ser mi ciudadano, más igual voy a prosperar y voy a salir sin Dios adelante. Hay muchas personas que hoy en día dicen, ¿por qué tengo que darle gracias a Dios? Dicen las personas de esa manera, hermano, tan insolentes, dicen de esa manera. Gracias a mí, dicen, tengo esto. Perdón, si el Señor te matara en este mismo instante, ¿podrías hacer todas esas cosas? Si el Señor te quitara la vida en este instante. Y usted dice, ¿por qué el Señor va a hacer eso? Él es malo. No, la vida le pertenece a Él. El aire que respiramos le pertenece a Él. Todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Él. Y Él no le ha cobrado nada. Pero Él se lo puede quitar cuando Él quiera, porque todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Hay veces que quisiéramos tener más tiempo los familiares, pero todas sus vidas le pertenecen al Señor. Y Él las quita cuando Él quiere. Todas nuestras cosas le pertenecen al Señor. Y Él las quita cuando Él quiere. Pero el Señor sabe lo que nos quiere mostrar con todo esto. Que Él es el Todopoderoso. Y nosotros somos débiles seres humanos. Somos seres humanos débiles, hermanos del Señor. El Señor, para poder hacer que entendamos, tiene que mostrarnos nuestra miseria. Hermano, a veces los seres humanos los creemos tanto, pero somos miserables, gusanos. No merecemos absolutamente nada. Si respiramos porque el Señor lo está permitiendo. Si no ha venido alguna enfermedad grave en nuestras vidas es porque el Señor no lo ha permitido. Si podemos tener trabajo en estos momentos es porque el Señor lo ha querido así. Pero somos tan frágiles que podemos perder todas estas cosas en un momento. El Señor nos muestra nuestra miseria, nuestra condición, para que nos aferremos a Él y solo a Él y pongamos toda nuestra confianza, no en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales. Amén. En el verso 5 el Señor le muestra la debilidad a Edom, su fragilidad, pues ladrones podrían ser enviados y todos los que en ellos confían podían ser derribadas y robadas. Todas las cosas más preciadas de esta persona podían ser destruidas en un momento. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, el Señor nos muestra, cuando nos creemos, ¿cierto? Mucho, el Señor nos muestra nuestra miseria y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Se fijan cómo el Señor nos muestra nuestra miseria y nos muestra que nosotros no somos absolutamente nada. El Señor nos muestra que somos unos miserables, somos unos pobres, somos unos ciegos, somos unos desnudos, somos unos sin bendición, o sea, unos desventurados. No merecemos absolutamente nada, hermano. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor al mostrarnos nuestra verdadera condición y la condición de cada uno de los seres humanos de esta tierra? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colibrio para que veas. Yo reprendo y castigo todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Que el Señor nos castigue, hermano. Amén. Que el Señor venga y nos muestre. Y sé que es duro decirlo. No piense que no me da miedo el decir eso. Pero sí, quiero, y yo creo que usted también quiere, que el Señor corrija nuestra maldad, que el Señor corrija nuestra soberbia, que el Señor corrija nuestra altivez. Si es necesario que nos humille, hágalo, Señor, para que quite toda soberbia de nuestro corazón. Muéstranos, Señor, nuestra debilidad, para que corramos a ti, Señora, para que corramos para ser, ¿cierto?, totalmente dependientes de Dios. Si a eso es lo que debemos llegar cada uno de nosotros como cristianos, no ser autosuficientes, sino ser dependientes de lo que Dios queda para nuestras vidas. Al llegar, ¿cierto?, a entender que la oración debe ser como el Padre Nuestro nos enseña. Señor, hágase tu voluntad, Señor. Amén. Así como tu voluntad en el cielo, hágalo aquí en la tierra, Señor. No me preguntes, Señor, nada, porque tú lo sabes todo, Señor. Haz tú como te parezca en mi vida, Señor.
porque sé que eso siempre será lo mejor. Porque si me pides, Señor, ¿qué elegiría yo? Siempre voy a elegir mal, Señor. Pero haz lo que tú quieras en mi vida, Señor. Abdías, verso 6, dice: ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Sus secretos más ocultos fueron revelados. Su debilidad oculta lo hizo caer. Y lo hizo caer tanto que hasta sus cosas más preciadas fueron quitadas por completo. El que pesa los corazones es el Señor. El que sabe nuestras intenciones es el Señor. Lo más preciado de nosotros puede ser destruido en un instante si Él así lo quiere. Pero recuerde esto, podemos engañar a las demás personas, podemos engañar a las personas que están a nuestro alrededor, pero al Señor no lo vamos a engañar, porque aquel libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 12, dice la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 24, versículo 12. Dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Quién es el que pesa los corazones? ¿Quién es el que sabe las intenciones de nuestro corazón? ¿Quién es el que sabe lo más profundo de nuestro ser? Es el Señor. ¿Y quién le podemos engañar a Él? No lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cegar. Si sembramos orgullo y soberbia y altivez, vamos a ser derribados por Dios. El Señor nos va a hacer comer tierra, hermano, para que podamos entender nuestra miseria, para que podamos entender que sin el Señor no somos nada. Tal como dice el libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Dice así la palabra del Señor en el verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, es decir, lo que has trabajado, lo que te has esmerado en toda tu vida, ¿de quién será? ¿Se fija? Pero Dios le dijo: necio, hoy vienen por tu alma. Este hombre se preocupó por hacer tantas cosas en la tierra, hasta agrandar los graneros para tener más cosas. Pero el Señor le dijo en el día que él menos pensaba: necio, hoy vienen por tu alma. Mira tu miseria, mira tu pobreza. Puedes tener muchas cosas, pero si no me tienes a mí, dice el Señor, no tienes absolutamente nada. Puedes tener una bonita familia, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Tu familia se puede destruir en un momento. Las cosas que tienes se pueden salir de un instante, ser destruidas. Tu trabajo lo puedes perder en cualquier momento. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Veamos nuestra miseria, veamos nuestra debilidad. No somos nada delante de los ojos de Dios. En cualquier momento lo podemos perder todo. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Los que se esmeran en las cosas terrenales no podrán creer que les va a ir bien en la vida. No podrán creer que en el fin de los días van a estar bien. Aún Lucas capítulo 12, versículo 33 dice: vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Esaú mostró desde el principio que su corazón estaba en los deseos de su carne. Y cuando quiso volver a tener lo que había perdido, aunque lloró tanto, no pudo recuperarlo, hermano. El Señor no recibió aquel arrepentimiento, porque esa persona se había burlado de las cosas de Dios. Sigamos, ¿cierto?, con este libro de Abdías. Ahora, en el versículo 7. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Este hombre no se explica. Edom no se explica. Los hijos de Esaú no se explican cómo le pudo venir esta calamidad. Creían tener una seguridad tan grande. Pero ¿sabe de dónde fueron destruidos ellos? Desde adentro. Desde adentro mismo.
Así, hermano, aquellas personas que se creen tan importantes y creen tener su confianza en tantas personas de esta tierra. Muchos han tenido que comprenderlo. Cuando vienen los problemas, vienen las dificultades en la vida, todos los amigos se van. La mayoría de la gente de la tierra se aleja. Pero aquellos que confían en el Señor, su palabra dice muy claramente, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me va a recoger. Amén. Podemos perder hasta lo más preciado que son nuestros padres, pero al Señor no lo vamos a perder. Por eso es importante entender que aquellos que confían en sí mismos, aquellos que son soberbios y orgullosos, aquellos que tienen en poco las cosas del Señor, deben entender que muchas veces sus aliados en cualquier momento los pueden destruir. Aquellos que se dicen ser amigos en nuestras vidas nos pueden engañar y nos pueden, ¿cierto?, destruir todo lo poco que tenemos. Por eso es muy importante entender lo que dice Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Dónde está su confianza? ¿Está poniendo su confianza en su familia? ¿Está poniendo su confianza en las cosas que están a su alrededor? ¿Está poniendo su confianza en los amigos de esta tierra? ¿Está poniendo su confianza en los aliados que tienen su vida? ¿No sabe que ellos mismos los pueden destruir? Recuerde lo que el Señor dijo, los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. Porque el enemigo no nos va a atacar con gente de afuera, el enemigo nos va a atacar desde adentro. Eso es lo que quiere el enemigo, destruirnos desde adentro. Pero si no tenemos al Señor, si estamos postergando las cosas del Señor, esos enemigos nos van a destruir. Porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Vemos que Jeremías 38:22, Jeremías 38:22 dice la palabra del Señor: he aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia. Y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el barro tus pies y se volvieron atrás. Se fija cómo, hermano, cómo, hermana, en el Señor, las personas que en el mundo dicen estar tan cercanas muchas veces son las peores personas, hermano. Porque cuando ellos, a veces la gente del mundo, la gente no transformada por el Espíritu de Dios, lo único que quiere es hundirnos en las cosas del mundo. Se fija que la gente del mundo a veces, pero no importa, si no lees la Biblia, no importa, no te va a pasar nada. Si no oras, no te va a pasar nada. Si no escuchas las predicaciones, no te va a pasar nada. Si no tomas por obra la palabra del Señor en tu vida diaria, no te va a pasar nada. Si dice un garabato, si dice, cierto, tantas cosas, si miras cualquier cosa sin tener respeto por las cosas del Señor, no te va a pasar nada, dice la gente del mundo. Y tan amiga que parece ser, tan cercana que parece ser, pero lo único que quieren ellos es que nos alejemos de las cosas del Señor. Lo único que quieren ellos es que nos apartemos de las cosas del Señor y tengamos que topar tierra para entender que esas personas están siendo controladas por el enemigo, que esas personas lo único que quieren es nuestra destrucción. Entendamos eso, hermanos y hermanas del Señor. No confiemos en la gente de este mundo. En cualquier momento nos pueden defraudar. Veamos en 2 de Timoteo 3:13. 2 de Timoteo 3:13. Porque Edom, que se sentía tan confiado, fue traicionado por sus mismos amigos, fue traicionado por sus mismos aliados. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13 dice la palabra del Señor. 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si queremos seguir el camino de la autosuficiencia, si queremos seguir el camino de la soberbia, del orgullo, de la altivez, de menospreciar las cosas del Señor, si queremos seguir el camino de Esaú, que es Edom, lamentablemente vamos a ir engañándonos a nosotros mismos y los que están a nuestro lado nos van a engañar y nos van a destruir. Por último, Hebreos capítulo 12, verso 16. Se fija cómo un libro tan pequeño como el de Abdías puede decirnos tantas cosas reales para nuestra vida. Si tuviéramos solamente
el libro de Abdías, hermano, podríamos tener el Evangelio mismo de Cristo. En solo ese libro de Abdías nos pudiera decir tantas cosas, la miseria de nuestro corazón para hacernos correr a Cristo. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 16, dice la palabra del Señor: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aun después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No seamos como eso, hermano. Roguémosle al Señor y oremos al Señor en esta tarde para que Él no permita que seamos profanos y fornicarios, despreciando las promesas de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre Santo y Dios Todopoderoso, esta profecía de Abdías, son tan pocos versos, Señor, que tiene, pero puede decirnos tanto, Señor. Muestra cómo el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia nos puede llevar, Señor, a la destrucción y a la perdición de nuestras vidas. Oh Señor, por amor de tu santo y bendito nombre, por amor del nombre del Señor, te suplico, Señor, que saques toda soberbia de nosotros. Señor, saca toda soberbia de mi corazón, saca toda soberbia del corazón de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Saque toda soberbia, orgullo, ojos altivos. No queremos ser insolentes delante de ti, Señor, por amor de tu santo nombre. Ayúdanos a no menospreciar las cosas del Señor, a no menospreciar sus promesas, a no menospreciar, Señor, la oración, a no menospreciar, Señor, el nombre que ha sido invocado en las aguas del bautismo sobre nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a no menospreciar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar las predicaciones. Ayúdanos a no menospreciar, Señor, lo que tú has traído para cada uno de nosotros. Te ruego y te suplico, Señor, que por tu gracia, tu misericordia y tu verdad, tú puedas, Señor, hacernos nuevas criaturas. Que por tu gracia, tu amor y tu verdad, tú puedas, Señor, si es necesario, humillarnos para que entendamos, Señor, que el que se enaltece será humillado. Para que entendamos, Señor, que somos solamente pobres, ciegos, desventurados, miserables, Señor. Somos, Señor, personas que no tenemos absolutamente nada. Muéstranos, Señor, nuestra miseria para que podamos refugiarnos en Cristo. Muéstranos, Señor, nuestra miseria y debilidad para que podamos aferrarnos a Cristo Jesús y podamos entender que sin Él nada podemos hacer. Podamos entender como Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú, oh Dios mío, lo eres todo para nuestras vidas? Por amor de tu santo y bendito nombre, Señor, toda soberbia, orgullo, presunción sea sacada, Señor, de nuestro corazón, por amor de tu nombre. Señor, ayúdanos a no profanar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no profanar las promesas, Señor, de Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser, Señor, alguien que venda por un deseo carnal todas aquellas cosas que el Señor nos ha prometido. Oh Señor, no dejes que la carne y el pecado se enseñoreen de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no confiar en la gente del mundo, porque ellos, Señor, de ellos se dice la Escritura: maldito es el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Oh Señor, no queremos aferrarnos a la gente del mundo, porque la gente del mundo, Señor, nos pueden fallar en cualquier momento. Pero tú, Señor, siempre estarás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a lo que tengamos materialmente, porque lo podemos perder. A no aferrarnos, Señor, a la vida en este mundo, porque en cualquier momento la podemos perder. Por amor de tu santo nombre, permítenos vivir
para tu gloria. Permítenos vivir para tu honra. Permítenos vivir para que tú seas reconocido como justo y santo y en tu verdad. Señor, quita todo grado de orgullo y soberbia en cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, aborreces al altivo. Te es repugnante, Señor, ante tus ojos aquellos que se rebelan y se creen, Señor. Oh Dios mío, por amor de tu nombre, te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. En el nombre del gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al santo y solo soberano Dios. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén.